Gustavo, ¿cuál es la situación actual de la ley Bases, más conocida como ley Ómnibus? Bueno, ahora entró en una suerte de nebulosa muy importante, porque esta ley que es una tentativa de abolición de una parte de la Constitución de la Argentina y de muchas otras leyes, eh, ayer fue retirada aparentemente del tratamiento en particular por decisión del presidente de la República. Así que en estas condiciones debería volver a comisión, lo que significa que hay que configurar nuevamente, hay que elegir nuevamente a los, creo que son 110 miembros de las comisiones, y volver a trabajar en las comisiones hasta tener un despacho de mayoría y un despacho de minoría. ¿Ahora se la vuelve a tratar de forma general nuevamente o ya se la está tratando de forma particular? No, 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 no. Lo voy a aclarar porque es un tema técnico bastante complicado. Sí. Las leyes cuando van al recinto, todas las leyes que van al recinto donde están los 257 diputados, siempre tienen un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría, o solamente un dictamen de mayoría que sale de las comisiones respectivas. Normalmente, Laura, el dictamen de mayoría con el cual, por ejemplo, una reforma al Código Penal viene con un dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación Penal, es un indicador de lo que va a suceder en el Pleno. ¿Por qué? Porque las comisiones tienen una integración bastante parecida a lo que son las mayorías y las minorías en la Cámara de Diputados. Claro. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, sí. Perfecto. Es como Entonces, tener un atisbo de lo que puede llegar a pasar en el recinto. a ver, vamos a ponernos en términos médicos, es una radiografía. Una radiografía. Es una Bien. radiografía, o sea, no es una tomografía ni una resonancia magnética, es meramente una radiografía de lo que puede llegar a suceder, aunque normalmente en el desarrollo congresual de la Argentina, aquellos proyectos de leyes que van con un dictamen al recinto, es muy probable que sean aprobados. Bien. Damos vuelta a la página. Esta tentativa de abolición del orden constitucional de la Argentina nunca sucedió en 40 años de democracia. Vuelvo a repetir, nunca sucedió un hecho como este, que un presidente recién elegido, ni mucho menos en el marco de su mandato, enviase semejante proyecto donde abarca prácticamente todas las ramas del derecho civil, derecho penal, derecho previsional, tarifas, privatizaciones, en fin, todo lo que uno puede imaginarse. ¿Qué es lo que se hace habitualmente con esto que nos están escuchando? Que va segmentado en tantas ramas como hay. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene aproximadamente, a quienes nos están escuchando, unas 30 comisiones permanentes. Entonces, en esas 30 comisiones permanentes, ¿qué se hace? Se estudia el proyecto, se escucha a las entidades, se escucha a los ciudadanos, se convoca además a expertos profesionales para que opinen sobre determinada ley, que sea una ley previsional, una ley impositiva, una ley penal, una reforma al Código Civil, en fin, de lo que se tratará. Y una vez que se tiene en ese marco, la comisión emite un dictamen. Acá, ¿qué se hizo? Se hizo todo junto, absolutamente todo junto, en un paquete que llevó el ministro del Interior. Mirá lo que es la velocidad del día, que yo no me acuerdo si esto sucedió en diciembre o sucedió en enero, que fue el ministro del Interior y le entregó al presidente de la Cámara de Diputados este ampuloso proyecto llamado Ley Bases. ¿Qué sucedió? Violándose la integración de las cámaras, se decidió la conformación de una sola comisión, donde iban a estar integradas la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Legislación Penal y la Comisión de Legislación General, aproximadamente con unos 110 legisladores. Y lo que vio la gente, lo que vio el pueblo las últimas semanas eran las deliberaciones increíbles, que seguramente vos las habrás visto, Sí. iban personas que hablaban 5 minutos, nadie escuchaba absolutamente a nadie, y en ese Se marco, cortaban micrófonos en el medio también. exactamente, en ese marco, por una ajustada mayoría, el oficialismo obtuvo un dictamen que se lo llamó dictamen de mayoría. Pero acá va lo bien importante. Nunca en la historia del Congreso argentino ocurrió una situación semejante en la cual las personas que estaban votando no sabían lo que estaban votando, porque no existía tal dictamen. Votaron una vocación.
las personas que estaban votando no sabían si ese proyecto que estaban votando tenía los 600 artículos originales, los 500, los 300, en fin, no sabían lo que estaban votando. Querían quedar alineados los colaboracionistas, mal llamados dialoguistas, con el oficialismo, entonces no recuerdo, y lograron creo que una mayoría absoluta para tener el dictamen de comisión. Ese dictamen de comisión, del que veníamos hablando, y espero que la audiencia me pueda seguir, fue el que llevan al recinto. Ahora, cuando llevan al recinto, como no había dictamen escrito, tenían que ponerse a discutir. Claro. ¿Cuál era el dictamen realmente de qué es lo que iban a votar? Y así es como empiezan las deliberaciones, y se habla de que hubo deliberaciones en un hotel de la ciudad, que hubo en un departamento, que hubo en una confitería, a punto tal que varias veces el presidente del bloque de Unión por la Patria dijo: le pido por favor, señor presidente, que me diga qué es lo que estamos votando. Cuando llega al recinto, la semana pasada, prácticamente sin que existiera tampoco el dictamen, se logra en el recinto una mayoría absoluta de 144 diputados que deciden apoyar la iniciativa del presidente de la República. Eso fue el viernes pasado. ¿Cómo? Claro, eso fue el viernes pasado, después de fue la tercera jornada de debate en el recinto. Exactamente, y logran, por decirlo de alguna manera, la segunda victoria, porque la primera victoria había sido en el pleno de las comisiones, claro, en violación del reglamento, pero logran la victoria. Creo que fueron 56 o 57 legisladores los que votaron a favor en comisión. Claro. Cuando pasa el recinto, la semana pasada, el presidente logra, con su iniciativa, una segunda victoria, parcial, pero una victoria al fin, cuando 144 legisladores lo acompañan. Y todo hacía pensar, Laura, que bueno, ahora que tenían los 144 votos, el número mágico, a quienes nos están escuchando, es aproximadamente 129 o 128, depende de la cantidad de legisladores que haya en la Cámara. Sí, o 127. Entre 127 y 129 es la cantidad de legisladores, de diputados necesarios para aprobar la iniciativa. Ahora, cuando un proyecto de estas características, que vamos a poner un número, tiene 380 artículos cuando llega al recinto, lo que se aprobó la semana pasada fue la aprobación en general. Claro. Se aprueba la ley. Luego, ayer, comenzó la aprobación en particular, es decir, artículo por artículo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Si esto hubiese seguido de esta manera, artículo por artículo, esta tarea hubiera terminado aproximadamente el 20 de febrero, aproximadamente, por la cantidad de horas que va a llegar la deliberación. Se comenzó a votar y en el recinto aproximadamente se votan 5 artículos de los 380 ayer. Y de estos 380 artículos que se votan, se llevan a cabo 20 votaciones. ¿Por qué 20 votaciones? Porque son los 5, yo fui muy malo en matemáticas, pero cada uno de estos artículos tiene incisos. Y de esas 20 votaciones, 11 favorecieron al oficialismo y 9 fueron en contra. En ese momento, cuando se empiezan a dar las votaciones en contra, aparece un diputado, que fue siempre oficialista, y dice: paren un poco la mano porque si siguen así van a perder todo lo que sigue. ¿Y qué era lo que venía? Venían los núcleos también importantes de la ley, que eran las privatizaciones, en fin, quedaban 375 o más de 300 artículos. Pasan a cuarto intermedio, y cuando pasan a cuarto intermedio, el presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Oscar Sago, claro, pide el pase a comisión. Claro. Y con el pase a comisión, sucede que una vez que un proyecto que fue aprobado en general, pero tratado en particular cuando se pide el pase a comisión, se vuelve todo a fojas ceros.